Ton Xiao, de 19 años, nació en la animada ciudad costera de Dalian, en el noreste de China, donde viven más de 6 millones de personas. Era hija única de Chen Sheng y Yang Xue, y los tres siempre fueron una familia muy unida. Todos trabajaban mucho, y desde pequeña, Ton no solo era dedicada, sino que también mostraba un talento impresionante. Combinaba su amor por el arte con una habilidad destacada para las ciencias exactas, tocaba el piano, practicaba danza y soñaba con crear esculturas o trabajar en un laboratorio. Según sus seres queridos, podría haber tenido éxito en cualquier campo. Ingresó en la prestigiosa escuela secundaria Dalian Yuming, conocida por sus excelentes resultados en los exámenes nacionales de ingreso a la universidad, conocidos en China como Gaokao. Algunos estudiantes con méritos excepcionales incluso lograban ser admitidos en universidades sin tener que presentar la prueba. El novio de Ton fue uno de esos afortunados y consiguió una plaza en una buena universidad china. En cambio, a pesar de todos sus esfuerzos, Ton no logró el resultado que deseaba. Fue un golpe duro. Tuvo que replantearse su camino y decidir qué hacer a continuación. Su relación con él comenzó a enfriarse poco a poco. Entonces Ton tomó una decisión importante: dejar su país y matricularse en la Universidad Estatal de Iowa para estudiar ingeniería química. Sus padres la apoyaron por completo y destinaron todos sus ahorros, unos $100,000, para ayudarla a cumplir su sueño. Solo quedaban algunos trámites por resolver para el viaje, como aprobar el examen de inglés. Durante el verano de 2011, mientras se preparaba para ese examen en Pekín, Ton conoció a Li Xinyang. Él también estaba estudiando inglés con la intención de ir a Estados Unidos, específicamente al Instituto de Tecnología de Rochester, en el estado de Nueva York. Se entendieron de inmediato. Ambos se preparaban para una vida en el extranjero y compartían inquietudes similares. Más adelante, los padres de Ton conocieron a Lee. Les pareció un joven modesto y respetuoso, pero pensaban que su relación con Ton no sería algo serio. Esa misma percepción tenían otras personas. No obstante, Ton aseguraba que no había ningún compromiso entre ellos y que todo era sencillo. En septiembre de 2012, Ton finalmente se mudó a Estados Unidos y comenzó sus estudios. Desde el primer día obtuvo excelentes resultados y trató de aprovechar al máximo la vida universitaria. Cuando no estaba estudiando, bailaba, enseñaba chino a otros estudiantes y hacía amigos con facilidad. Especialmente cercana era con las compañeras con quienes compartía piso. Aunque era mayor que sus compañeras de cuarto, todas la llamaban hermanita, por su estatura pequeña, apenas 157 centímetros. Su amiga Jean decía que Ton era tan inteligente que a veces volvía locos a todos. Siempre decía que no había estudiado bien, pero luego sacaba las mejores notas y estaba entre las mejores de la clase. Aunque ella y Lee seguían en contacto, él de repente comentó que la distancia de casi 1.500 kilómetros le resultaba demasiado difícil. Por eso decidió trasladarse a la misma universidad que Ton. Mientras empezaban sus clases y encontraba un lugar donde quedarse, se alojó temporalmente en el apartamento de las chicas. Ellas no se opusieron, pero admitieron que no se sentían del todo cómodas con la situación. Él no socializaba mucho, no intentaba llevarse bien con los demás y tampoco colaboraba en casa. Siempre dejaba un desastre tras de sí. No le gustaba que Ton saliera sola. Quería saber constantemente dónde estaba y con quién. Ton, por su parte, seguía repitiendo que lo suyo no era nada serio y cada día se sentía más agotada por esa insistencia constante. Para entonces, ya habían pasado aproximadamente 2 años desde que ella comenzó sus estudios, y en general todo marchaba bien. Para alivio de sus compañeros de piso, Lee finalmente se mudó y se inscribió en sus propias clases. Pero Ton se fue alejando poco a poco. Empezó a contarles a sus amigos que quería terminar con todo,
de una vez por todas y seguir adelante con su vida. Los problemas aumentaron cuando, durante un incidente en la carretera, Lee dio su dirección como si fuera la suya. Eso deterioró mucho la relación, no solo entre ellos, sino también con sus compañeros de piso. Ya no querían que Lee volviera por ahí, e incluso les molestaba escuchar su nombre. El 3 de septiembre de 2014, Tom estaba hablando con un amigo con quien últimamente había empezado a tener una conexión más cercana. Entre ellos estaba surgiendo algo más que una simple amistad. Ella le confesó que su relación con Lee ya no le aportaba nada bueno y que más bien le complicaba la vida. Aunque para el fin de semana ya tenían planeado un viaje a un motel, Tom le dijo que al regresar pensaba aclararlo todo de una vez. Era casi evidente, estaban al borde de la ruptura definitiva. 4 días después, en la noche del 7 de septiembre, su padre le envió un mensaje. Tom le había contado antes que había perdido sus gafas y que estaba buscando unas nuevas, así que él solo quería saber si había logrado conseguir unas de repuesto. La respuesta fue breve y distante. Ella escribió que había tomado unas de una amiga. Cuando el padre le propuso hacer una videollamada, ella se negó, diciendo que estaba muy ocupada. Eso le pareció raro, la conversación se sintió fría y él empezó a inquietarse un poco. Más tarde esa misma noche, alrededor de la 1:30, una de las compañeras de piso de Tom recibió un mensaje, pero esta vez desde el teléfono de Lee. Decía: «Tengo el teléfono de Lee, pero la batería se va a agotar pronto». Eso fue ya en la mañana del 8 de septiembre. Para el lunes por la mañana, todos esperaban que Tom regresara a casa, sobre todo porque tenía sus gafas consigo, pero eso no ocurrió. Al principio causó algo de desconcierto y luego preocupación. Pasaron varios días más sin que se supiera nada de ella. Sus amigos y compañeros decidieron averiguar si alguien la había visto o había hablado con ella por teléfono en la última semana, pero nadie pudo decir que había tenido contacto con ella. Ni siquiera en redes sociales. No había actualizaciones. Su compañera de piso, llamada Jean, decidió contactar con conocidos en Minnesota, ya que al parecer Tom planeaba ir allá. Le respondieron que no la habían visto y que si había estado en la ciudad, probablemente solo se habían cruzado sin coincidir. El 18 de septiembre, al sentir que la situación era realmente seria, los compañeros de piso presentaron un reporte por desaparición. Al principio, la policía pensó que Tom tal vez se había sentido nostálgica y había vuelto a casa, algo que puede pasar con estudiantes internacionales, pero pronto quedó claro que no era su caso. No había señales de que hubiera salido del país. Tampoco había pruebas de que hubiera viajado a Minnesota. Los investigadores localizaron al estudiante con quien ella había empezado a relacionarse recientemente, pero él tampoco pudo aportar nada útil. Su vínculo apenas comenzaba, y él admitió que no la conocía lo suficiente como para saber si su comportamiento era inusual. Por eso no pidió ayuda de inmediato. Dio una coartada que fue confirmada. Mientras tanto, estudiantes y residentes locales ya estaban pegando carteles y compartiendo publicaciones en redes sociales. No, su desaparición impactó tanto a la universidad como a toda la ciudad. Los investigadores cruzaron los datos del uso del vehículo con los testimonios de sus compañeras de cuarto y determinaron que el 5 de septiembre, Tan y Lee efectivamente se dirigieron al hotel Budgeton and Suites y se registraron en la habitación 218, tal como habían planeado. El dueño del hotel, Ken, también lo confirmó. Conocía a la pareja. Ya habían estado antes en ese lugar y no notó nada fuera de lo normal en su visita. El 6 de septiembre, Ken vio a Tan caminando sola por el vestíbulo.
Más tarde, cámaras de seguridad en una estación de servicio captaron a ambos. Compraban agua. Todo parecía tranquilo, sin señales sospechosas ni personas extrañas cerca. Pero ya en la mañana del 7 de septiembre, Ken notó que el auto de Dan había desaparecido y la habitación estaba vacía. Al parecer, se fueron temprano el día 6, pero olvidaron hacer el checkout formalmente. Las cámaras del hotel, lamentablemente, fallaron. El momento de su salida no quedó registrado. Aún así, Ken comentó que normalmente la pareja solía quedarse más tiempo y a veces tenían que pedirles que desalojaran la habitación, por lo que esta partida tan temprana le pareció inusual. Al registrar el departamento de Tan, encontraron un recibo de la compra de un vehículo, lo que permitió identificar la matrícula de su coche. Esta información fue compartida con otras unidades policiales. Había esperanza de que pudiera ser localizado en otra zona. Tras obtener una orden, la policía revisó tanto la residencia de Lee como la habitación del motel. El departamento de Lee estaba desordenado, como si hubiera empacado con apuro. En la habitación del motel se detectaron pequeñas manchas oscuras en las paredes y el cabecero de la cama. Pero como no había señales claras de que algo grave hubiera ocurrido, no pudieron iniciar análisis forenses completos de inmediato. Además, esa habitación ya había sido ocupada por otros huéspedes después de Lee y Tan, lo que dificultaba aún más los estudios. Los investigadores también revisaron el historial de llamadas de Lee. Si el teléfono seguía con Tan, podría ayudar a ubicarla. Del 5 al 8 de septiembre se realizaron llamadas a una persona llamada Paul, casi todas desde Iowa y ninguna desde Minnesota. Una llamada llamó especialmente la atención. Se había realizado desde China. Aunque en mensajes anteriores se decía que Lee ya estaba en China, eso no coincidía con el hecho de que el teléfono supuestamente estaba con Tan. Aún más, el mensaje que sus amigas recibieron diciendo que ella seguía en Iowa City fue enviado desde Chicago. Más adelante se confirmó que Lee efectivamente había estado en Chicago haciendo escala. Su vuelo tuvo un retraso. En lugar de esperar, se fue a Los Ángeles y desde ahí tomó un vuelo a China. Quedó claro, el teléfono estaba con él, no con ella. Paul, la persona que recibió tantas llamadas, aceptó hablar con la policía. Contó que fue Lee quien lo contactó y le pidió ayuda para comprar un pasaje a China. Paul se sorprendió un poco, ya que sabía que Lee todavía tenía clases, pero este dijo que era una situación urgente y no dio más explicaciones. Paul le preguntó si necesitaba también un pasaje de regreso, pero Lee dijo que no. Para ese momento, la policía ya entendía que algo grave le había pasado a Tom, y Lee fue oficialmente considerado la figura clave en su desaparición. El 26 de septiembre de 2014, la policía recibió una llamada. Se había encontrado el coche de Tom, un Toyota Camry del año 1997. El vehículo estaba estacionado bajo un árbol, cerca de un conjunto de viviendas en las afueras de Iowa City. Una de esas casas pertenecía a Lee. Los residentes comentaron que el coche llevaba allí varias semanas y que desprendía un olor insoportable. Para revisarlo, era necesario conseguir una orden judicial, pero por experiencia, los agentes ya intuían lo que podrían encontrar. Al abrir el maletero, encontraron una maleta y el olor se intensificó de inmediato. Dentro había algo que alguna vez fue una persona. También había una pesa y la cabeza estaba envuelta en una toalla manchada con marcas oscuras. No podemos confirmar nada aún hasta que no se realicen los análisis, dijo uno de los oficiales. Nos tomó mucho tiempo encontrar el coche. Durante semanas no teníamos claro cuál era. Es muy triste que todo terminara de esta forma. Aunque en ese momento los análisis aún no se habían completado, los investigadores no tenían dudas. Se trataba de la estudiante de la Universidad Estatal de Iowa, Tom Xiao. Más tarde, los resultados confirmaron oficialmente que era ella. La última vez que se la vio fue el 8 de septiembre en Iowa City.
Las causas de su fallecimiento no fueron anunciadas oficialmente, pero la policía informó que estaban buscando a un joven llamado Jiangnan Li, un estudiante chino de 23 años. Se sospecha que ya regresó a su país, aunque aún no se había confirmado de manera oficial. Más adelante se concluirá que la joven probablemente sufrió daños graves y que le faltó el aire cuando fue colocada dentro de la maleta. No se pudo determinar con precisión en qué momento ocurrió todo. Dentro del vehículo también encontraron documentos de Lee que confirmaban su salida del país, y en el asiento del conductor estaba el celular roto de Ton. Ahora que se sabía que Ton ya no estaba, la policía regresó al mismo motel, esta vez acompañada por especialistas forenses. La toalla que envolvía su cabeza pertenecía a esa misma habitación. Con luminol, los peritos detectaron rastros sobre los muebles. Las cámaras de seguridad captaron a Lee en una tienda Tecrat Max revisando detenidamente maletas, incluida la que luego sería hallada. Comparaba tamaños, las empujaba por el pasillo. En Walmart compró 2 pesas, una de las cuales terminaría dentro de la maleta. Todo parecía un enigma sin sentido. Apenas acababan de volver de un viaje juntos y al día siguiente sucedía algo inexplicable. Pero no tardó mucho para que la policía encontrara a alguien que les revelaría algo que cambiaría todo. James Dorsetta, director del programa internacional, recordó que en 20 años de trabajo había perdido a 2 estudiantes extranjeros. En la ceremonia de despedida habló con honestidad y dolor, y los recuerdos de Ton, en especial su primera conversación, lo envolvieron por completo. Cada vez que paso por el centro comercial y veo un puesto de helado Dippin' Dots, pienso en ella. Me hice una promesa. Cuando me sienta con fuerza, probaré ese helado en su memoria. Una amiga muy cercana de Ton confesó que aún le costaba hablar de ello. Sonrió al recordar la primera vez que la vio. La última en hablar aquella noche fue una amiga del padre de Ton, conocida de la familia. Había viajado especialmente desde Virginia para despedirse en persona y agradecer a todos los presentes. En esos días en los que ya nadie veía a Ton, Lee hizo algunas llamadas. Una de ellas fue a una mujer llamada Karen. Hablaron durante más de 3 horas. Más tarde se contactó con ella para saber de qué habían hablado. Resultó que la conversación que Ton tuvo con una amiga el 3 de septiembre, en la que le decía que quería terminar todo con Lee y empezar una nueva vida, había sido escuchada. Lee llamó justo en ese momento, y sin darse cuenta, Ton contestó. Él escuchó su charla durante cerca de media hora. Según Karen, él estaba claramente alterado. Poco después apareció una publicación en sus redes sociales con un mensaje que parecía tener un doble sentido. Cuando los investigadores compararon todo lo que sabían con la forma en que se encontró a Ton más tarde, quedó claro que alguien había planeado todo con antelación y mucho cuidado. Se cree que la pesa hallada en el caso fue usada para intentar dar peso a la maleta y lanzarla al río después. Al analizar los datos del teléfono de Lai, descubrieron que entre las 3 y las 4 de la madrugada, él estaba cerca del río Skunk. Lo más probable es que estuviera intentando deshacerse de ciertas cosas ahí, confiando en que el agua lo ocultaría todo. Pero cuando los detectives llegaron al lugar, se dieron cuenta de que el nivel del agua no era suficiente, y eso explicaría por qué todo quedó dentro del coche. A partir de ahí, la investigación ya tenía un panorama más claro de lo ocurrido. Después de escuchar accidentalmente una conversación de Ton, Lee pareció perder el control y empezó a actuar. El 5 de septiembre, como habían planeado, la pareja se registró en un motel económico. El 6 de septiembre, Lee hizo una compra y esa misma noche reservó un boleto solo de ida hacia China. Ese fue el último día en que alguien vio a Ton. El 7 de septiembre, tras los hechos, regresó al apartamento y empacó sus pertenencias con la intención de marcharse. Pasó un tiempo conduciendo por la ciudad, pensando si debía ir hasta el río,
pero al final cambió de idea y dejó todo en el coche. Luego comenzó a escribir mensajes haciéndose pasar por Tom, dirigiéndose a sus amigos y a su padre, tratando de ganar tiempo. El 8 de septiembre ya estaba en Chicago, desde donde compró un boleto hacia Los Ángeles. Un día después, ya se encontraba a bordo de un avión rumbo a China. Desapareció. La orden oficial para su detención no se emitió sino hasta marzo de 2015, pero para ese momento ya era imposible dar con su paradero. El problema adicional es que no existe un tratado de extradición entre Estados Unidos y China, y la policía entendía que sus posibilidades eran muy limitadas. Aún así, incluso estando al otro lado del mundo, este caso sigue despertando interés y es tema de conversación en las noticias chinas. Hablé con un profesor especializado en cultura china y confirmó que esta historia es conocida y recordada. Según él, si en China se genera suficiente presión social en torno al caso, eso podría influir en el regreso de la persona considerada clave en la investigación, Xiongnan Li, al territorio estadounidense. La familia de la joven, por ejemplo, podría recurrir a las redes sociales y a la opinión pública para tratar de presionar a las autoridades chinas a colaborar con Estados Unidos. El doctor Kenneth Quinn, quien dirigió un premio internacional en temas de seguridad alimentaria y trabajó más de 30 años en el Departamento de Estado de los EEUU, además de haber sido embajador en Camboya, afirmó que la disposición de China para ayudar en la localización de Li podría depender de un solo concepto: reciprocidad. Es decir, si ellos colaboran, ¿qué recibirán a cambio? Cuando se trata de transferir a un ciudadano de un país a otro, especialmente en un caso tan delicado, la respuesta habitual es negativa, a menos que exista una acción equivalente por parte de la otra nación. Aún así, él no cree que China quiera proteger a alguien que pudo haber causado daño. La persona afectada también tenía ciudadanía china y ellos también querrían saber la verdad. Quinn plantea incluso otro escenario: que las autoridades chinas decidan llevar el caso hasta el final dentro de su propio sistema legal. Después de todo, tanto la persona bajo sospecha como la joven son ciudadanos suyos. No cree que entreguen a Li tan fácilmente a Estados Unidos. Sin embargo, comenta que podrían establecerse acuerdos informales entre ambos países que satisfagan a ambas partes. El detective González, quien encabezó la investigación, se mostró firme desde el principio. Dijo que quería enviar un mensaje claro: aunque alguien haya pasado por algo terrible, no vamos a mirar hacia otro lado. No importa de dónde seas, a qué país te hayas ido o dónde te estés escondiendo, nadie va a rendirse. Junto con el fiscal del estado de Iowa, se comunicó con las autoridades chinas y con la embajada. Para su alivio, la parte china mostró disposición a colaborar, prometiendo localizar a Li y encargarse del asunto en su propio territorio. Poco después se emitió un comunicado oficial y el caso comenzó a comentarse en todo el país. En Internet, los usuarios empezaron a compartir fotos de Li y una etiqueta con su nombre se volvió tendencia. En mayo de 2015, Li, que se había estado ocultando en Wenzhou y comprendía que ya no tenía salida, se entregó voluntariamente. Fue puesto bajo custodia. Para que el caso pudiera trasladarse legalmente a China, las autoridades chinas necesitaban todo el material reunido por los investigadores estadounidenses. Ya en junio, Li fue detenido formalmente y su situación pasó a considerarse un delito grave con premeditación. Un año después, Li se declaró culpable, asegurando que había actuado sin plena conciencia y bajo una gran presión emocional. Según él, hubo un conflicto entre ambos y dijo que solo se estaba defendiendo. Negó haberlo planeado de antemano, insistiendo en que todo ocurrió de forma inesperada, justo cuando se preparaba para volver a China. Afirmó que sentía un afecto sincero por Tong y que no pudo manejar el hecho de que ella no correspondiera a sus sentimientos. La audiencia duró apenas 6 horas.
Se pidió a los padres de la joven que no asistieran a la sala del tribunal. Sin embargo, esto no detuvo a la madre de Tong. En un momento dado irrumpió en el lugar en un estado de profunda conmoción. Afirmó que su vida había perdido todo sentido y que solo quedaba amargura. Los padres de Lee se reunieron con la familia Tan y en nombre de su hijo pidieron disculpas. Como muestra de arrepentimiento, aceptaron pagar una compensación de 2 millones de yuanes, equivalente aproximadamente a $300,000. En este tipo de casos, las penas pueden ir desde 10 años de reclusión hasta la medida más severa, y los familiares de la joven no ocultaron que esperaban una sentencia estricta. El padre de Tan mencionó un antiguo proverbio chino: quien le quita la vida a otro debe asumir todas las consecuencias. Este caso, que tuvo un enorme impacto en las islas del este y traspasó fronteras, finalmente llegó a su fin. El exalumno de la Universidad de Iowa, Sang Yan Lee, de 24 años, pasará el resto de sus días en prisión en territorio chino, todo por lo que ocurrió con su pareja. Esto sucedió en junio de 2016. En ese momento, el tribunal le impuso cadena perpetua. No obstante, según las leyes chinas, la condena puede reducirse más adelante a 13 años, aunque, como suele pasar, no hay ninguna garantía al respecto. La familia de Tan recibió el veredicto con alivio. Sentían que la sanción en China habría sido igual a la que se hubiera dado en Estados Unidos. Consideraban que la justicia se había cumplido de forma íntegra, tanto en Iowa como en su país. Los representantes estadounidenses enfatizaron que las pruebas eran contundentes, por lo que el resultado del juicio no los tomó por sorpresa. Lo más importante era que la sanción fuera justa, ni demasiado blanda ni desproporcionada. La noticia golpeó tan fuerte al padre de la joven que su salud se deterioró rápidamente. Incluso le recomendaron no hacer viajes largos. No pudo regresar personalmente a Estados Unidos para recuperar las cenizas de su hija. Los investigadores en Iowa señalaron que este caso se convirtió en un ejemplo importante de cooperación entre Estados Unidos y China en asuntos de carácter internacional. Un representante de la Fiscalía del Condado agregó que, en los últimos años, ha habido un aumento notable de estudiantes provenientes de China en instituciones educativas estadounidenses, especialmente en Iowa City. Por eso, es fundamental que mantengan la sensación de seguridad y confianza. El caso de Tan generó gran repercusión no solo por el incidente en sí, sino también por quién era ella. Tan Xiao, de 19 años, era una joven increíblemente determinada, trabajadora y valiente. Había dejado su país de origen de manera consciente para enfrentarse a nuevos desafíos, desarrollarse personalmente y hacer todo lo posible para que su familia se sintiera orgullosa de ella, y lo estaba logrando en todos los sentidos. Sin duda, tenía un gran futuro por delante. Sus amistades la recuerdan como una persona muy luminosa. Sabía cómo animarte, compartir una risa y estar ahí para ti cuando más lo necesitabas. Su compañera de cuarto, una joven llamada Jean, todavía guarda un devocionario que Tan le regaló. Ella marcó con una cinta la fecha del último día que se vieron. En él hay una frase que dice: «Ayúdame a no perder el rumbo, incluso si el camino parece intransitable. Recuérdame que no voy sola, que hay quienes caminan a mi lado». Para Jean, esas palabras se han convertido en un símbolo de que su amiga sigue presente. Gracias a todos los que llegaron hasta el final de este video. Cuídense y cuiden a quienes aman.